Señor Jesús, amadas hermanas, les saludo en el amor del Señor. Soy la hermana Liliana y quiero compartir con ustedes un libro que se titula Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Cuando el Señor nos quita los velos, comenzamos a tener una nueva mirada, una visión más clara y amplia. Al saber que podríamos ser mujeres de Dios útiles y activas en sus manos. De esta manera, amada hermana, podremos conocer su voluntad y lo que Él quiere de nosotras. El sentimiento principal que hay después de esta revelación es que Dios quiere hablarnos. ¿Cómo podemos escucharlo? Y la respuesta nos llegará por medio de cada experiencia de cada mujer de las cuales vamos a aprender. El Señor registró en la Biblia historias exclusivas de mujeres con innumerables lecciones para aprenderlas y experimentarlas. Apreciada hermana, este libro presenta las historias de 16 mujeres, contadas en 18 capítulos, preparado por 11 escritoras diferentes. Trata de personajes del Antiguo Testamento que revelan aspectos significativos de mujeres en diferentes épocas y lugares. Son experiencias singulares. Amada hermana, el capítulo 1 de hoy hablará de la primera mujer creada por Dios para ser su colaboradora y madre de toda la humanidad. Ella es Eva. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Eva es un personaje muy conocido. Fue la primera mujer creada por Dios. No tuvo infancia ni adolescencia. Ella nació adulta. No tuvo madre, pasado ni instrucciones sobre cómo ser mujer o madre. Dios era la fuente de su vida. Por tanto, solo podía confiar y apoyarse en su Creador. ¿Alguna vez te has imaginado ser la primera mujer? Amada hermana, la mujer aparece en la Biblia por primera vez en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aunque el hombre había recibido el gobierno de toda la creación, la decisión de crear a la mujer no fue una casualidad, al contrario, fue parte indispensable del plan divino. Dios planeó la creación de la mujer antes de la fundación del mundo. El primer capítulo de Génesis presenta la creación en general, pero en el segundo capítulo tenemos algunos detalles, especialmente los relacionados con la creación del hombre y la mujer. Mientras creaba todas las cosas en Génesis capítulo 1, Dios decía que era bueno en los versículos 10, 12, 18, 21 y 25. Pero en el segundo capítulo hubo un momento en el cual Dios dijo que algo no era bueno. Después de crear al hombre del polvo de la tierra y soplarle aliento de vida en el versículo 7, Dios preparó un jardín en el Edén, un paraíso para ponerlo allí. En él, además del árbol de la vida, había toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Fluía un río que se dividía en 4 brazos y llegaba a toda la tierra con materiales preciosos. Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 14. Era un ambiente perfecto de placer y de comunión del hombre con Dios. Fue en ese concepto que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, en el versículo 18. Dios mismo se dio cuenta de la necesidad de crear a la mujer para que fuera la ayuda idónea del hombre. La Biblia detalla cuidadosamente la creación de la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis capítulo 2, versículo del 21 al 23. Adán, por sí solo, no era suficiente para cumplir el propósito divino. Sin embargo, con la ayuda de Eva, podría realizar el deseo del corazón de Dios. Además, sin Eva, Adán estaba incompleto. Entonces, cuando despertó de su sueño y vio a la mujer, dijo: esto es. Esto significa que finalmente encontró a su par y complemento. El hombre y la mujer fueron creados por Dios con diferentes necesidades físicas y emocionales, de tal manera que uno es capaz de complementar al otro y satisfacer esas necesidades. Trazando un paralelo para relacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento, observamos que Adán representa a Cristo y Eva a la Iglesia, según el libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 31 al 32. Esto se vuelve más evidente cuando vemos que de todo lo que compone la creación de Dios, solo Eva pudo ser el complemento de Adán. Según el hebreo, ella fue edificada a partir de la costilla extraída de Adán y por tanto pudo ser su complemento. Asimismo, la Iglesia también salió de Cristo y Cristo necesita de la Iglesia. ¡Qué magnífico es este hecho, amada hermana! La costilla tomada de Adán, de la que fue edificada Eva, representa la vida divina que produjo la Iglesia. En la cruz, uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza y salió sangre y agua, según el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34. La sangre es para redimirnos, el agua para darnos vida. Al creer en Cristo nuestro Salvador, somos redimidos y recibimos su vida para convertirnos en la Iglesia. Con esto vemos que del costado de Adán se tomó una costilla y se formó a la mujer, y del costado de Jesús el agua fluyó y produjo la Iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos a Adán y Eva, que son figuras de Cristo y la Iglesia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque Eva vivía en un ambiente perfecto, esto no le impidió ceder a los encantos de la serpiente, quien era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esto lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Eva respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículos 2 al 5. Al dialogar con la serpiente, Eva fue imprudente, porque se puso en una situación de vulnerabilidad. Ella no debía conversar con la serpiente, más bien debió haber recurrido a Adán para estar bajo su protección. Sin embargo, sola, sin darse cuenta del peligro que corría, fue engañada por la serpiente astuta, la cual puso en duda la palabra de Dios. Por proceder de manera independiente, Eva desobedeció a Dios, comió el fruto prohibido y se lo dio a Adán, quien también lo comió. Así tuvo lugar la caída del hombre. Muchas veces actuamos como Eva. Conocemos la palabra de Dios y somos advertidas por ella. Aún así, nos dejamos engañar, nos apresuramos y cometemos errores, lo que nos causa daño espiritual a nosotras y a quienes nos aman. Veamos las consecuencias que trajo la caída. El cuerpo se hizo carne, porque la sustancia maligna del pecado entró en él. El alma se contaminó y se convirtió en el ego, y el espíritu humano fue amortecido, pues su función de contactar a Dios para tener comunión con Él se paralizó. La Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres, según el libro de Romanos,
capítulo 5, versículo 12. Eva entonces tuvo que lidiar con las consecuencias de la desobediencia, al igual que todas nosotras, que cuando desobedecemos a Dios tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros errores. Los ojos de Eva y su esposo se abrieron y al ver que estaban desnudos, cosieron delantales con hojas de higuera para cubrirse. Además, cuando oyeron que el Señor se acercaba, se escondieron de su presencia. Cuando Dios les dijo, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículo 13. En lugar de arrepentirse, se justificó a sí misma y no le pidió perdón a Dios. De la misma manera, a menudo, cuando cometemos errores, ¿cuál es nuestra primera actitud? ¿Confesamos los errores o nos justificamos? Las justificaciones no agradan al Señor. Necesitamos aprender a reconocer los errores, a arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Como resultado de la caída, el pecado entró en la humanidad. Sin embargo, Dios no desistió de su plan. Para tratar con aquella situación, ordenó doble sufrimiento para la mujer. En cuanto a la multiplicación, tanto en el embarazo como en el parto, tendría muchos dolores, y en cuanto al gobierno, Dios determinó que la mujer estuviera bajo el encabezamiento del marido. Dios puso a la mujer bajo la autoridad del hombre. Después de eso, Dios hizo túnicas de pieles para cubrir a Adán y a Eva. Tuvo que matar un animal y derramar sangre para ello. Aquí vemos una figura de la redención y justificación de Cristo. Es decir, aunque intentemos justificarnos, las justificaciones nunca cubrirán nuestras faltas. Lo que realmente necesitamos es ser justificados por el Señor. Necesitamos la redención que Él mismo realizó por nosotros en la cruz. Una vez que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, a Adán y Eva se les prohibió comer del árbol de la vida. Finalmente fueron expulsados del Edén. Las consecuencias del pecado son muy pesadas y no podemos evitarlas ni retenerlas. ¿Cómo te sentirías en estas circunstancias? ¿Fracasada, deprimida, ansiosa? Lo cierto es, amada hermana, que Eva no se quedó paralizada por el miedo ni pasiva con pensamientos negativos y sentimientos de culpa, como si no hubiera salida. No permitamos que nuestra mente nos engañe. Dios siempre nos preparará un camino. Eva creyó y se aferró a la promesa de Dios de que tendría un descendiente que pisaría la cabeza de la serpiente, según el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde un punto de vista profético, esa promesa se refería a María, la madre de Jesús, quien en la cruz hirió la cabeza de la serpiente, destruyendo a Satanás y el poder de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Entonces, María fue más que una ayuda, de hecho fue colaboradora de Dios al aceptar la comisión de engendrar a quien sería el Redentor y Salvador de la humanidad. En el mismo sentido, hoy podemos ser colaboradoras del Señor en la propagación del Evangelio, para que el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Amada hermana, Dios determinó además que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, según el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. En la lucha contra la serpiente no podemos abrir brechas, permitiendo que cosas extrañas entren en nuestro corazón. No podemos dar oído a la serpiente. Somos responsables de guardar la familia, los hijos, el marido y la iglesia. Dios nos entregó esa comisión. Recordemos siempre que la serpiente es nuestra enemiga en una guerra sin tregua. Necesitamos ser fieles colaboradoras de Dios en cada batalla. Eva también tuvo hijos. El primero de ellos, Caín, no perseveró en el camino del Señor, pero Abel fue diferente. La Biblia dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda,
según el libro de Génesis capítulo 4, versículo del 4 al 5. Al final de la historia, como sabemos, Caín terminó matando a su hermano por envidia e ira. Imagina la situación de Eva. Piensa en el dolor y la desesperación que sintió frente a este hecho. En un mismo día perdió a 2 hijos. Uno murió y el otro se volvió errante en la tierra, y su descendencia se apartó de Dios. Debe haber quedado muy decepcionada por haber criado un hijo que mató a su propio hermano. En ese momento ella pudo haber cuestionado las razones de Dios y su confianza en Él haber sido sacudida. Pero nada de esto sucedió. Quizás también ha sufrido pérdidas terribles, irreparables, ha sentido un dolor insoportable, como Eva. No obstante, podemos aprender de su ejemplo. Ella sufrió mucho, pero no culpó ni cuestionó a Dios, más bien superó el dolor y perseveró en el camino del Señor. Lo que nos anima es que Eva no se volvió amargada, su corazón duro y resistente a Dios. Continuó viviendo, confiando en el Señor. Su actitud le permitió a Dios continuar su plan. Entonces Dios le dio otro hijo. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 25. En hebreo, Set significa compensación, pues vino como sustituto de Abel. Así comenzó el linaje de Adán y Eva, que fue fiel a Dios, de donde vinieron Enós, Enoc y Noé. Las situaciones por las que pasó Eva le hicieron comprender que la vida humana solo tiene sentido si se ve en presencia de Dios. Eva y Adán reconocieron su fragilidad y no podían hacer nada por sí mismos. Solo podían depender de Dios, entregarse a Él y confiar en Él. Movidos por este sentimiento, recibieron la bendición de la multiplicación, concretada con el nacimiento de Enós. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto lo leemos en Génesis capítulo 4, versículo 26. Enós significa hombre frágil y mortal. En esta condición, no solo podían invocar el nombre del Señor para ser salvos de aquella era maligna. Así también necesitamos reconocer nuestra fragilidad, invocar el nombre del Señor y vivir por Él. Eva nos deja un gran aprendizaje. Dios creó a la mujer para ayudar y cooperar con el hombre, para ser su compañera y complemento. Fue edificada a partir de la costilla tomada de Adán. De la misma manera, la iglesia vino de Cristo, fue engendrada de Él. Eva representa la iglesia y Adán a Cristo. La iglesia debe estar bajo el encabezamiento de Cristo, así como la mujer debe estar bajo el encabezamiento del marido. Como colaboradoras, no podemos escondernos, sino presentarnos para ejercer nuestra función en el hogar y en la iglesia, que son el jardín de Dios. Eva, amada hermana, pecó y llevó a su esposo a pecar. El pecado entró en ellos y corrompió a toda la humanidad. Personalmente, Eva sufrió mucho y sus errores tuvieron consecuencias devastadoras. Sin embargo, decidió seguir adelante, confiando en las promesas de Dios. Ella entendió la situación y permaneció del lado de Dios. Por eso, recibió la bendición de tener otro hijo y también un nieto llamado Enós. Esta bendición está vinculada a la experiencia de invocar el nombre del Señor y declarar la confianza plena en Dios. ¿Qué situaciones como esta sirvan, amada hermana, de advertencia y nos lleven a depender del Señor, invocar siempre su nombre, Señor Jesús, y tener un vivir cristiano normal
junto a los hermanos. Amadas hermanas, las invito a orar. Amado Dios, muchas gracias por habernos creado de una manera increíblemente maravillosa. Muchas gracias porque podemos cooperar en tu obra. Gracias te damos por tan gran amor y misericordia, porque aunque somos pecadoras, nunca desistes de nosotras. Al contrario, deseas hacernos mujeres que vencen, que cooperan para traer tu reino a la tierra. Te rogamos que nos capacites para ser sumisas a ti y a nuestro marido, y que nunca nos desanimemos ante los fracasos, pérdidas y sufrimientos. Ayúdanos, Señor, a criar a nuestros hijos según tu dulce y eterna voluntad, enseñándoles a invocar tu santo nombre, pues dependemos de ti. Gracias por todas las circunstancias que has permitido para traernos de vuelta a ti. Amén. El Señor les bendiga.